bienvenidos a esta clase para explicar un poco cómo es el proceso de mentoring. Bueno, básicamente el proceso de mentoring tiene un seguimiento, que es desde el punto de vista del seguimiento del propio proceso de Customer Development, desarrollo de cliente. Es decir, tenemos una fase de descubrimiento de cliente en el cual veremos una serie de problemas, miedos que tiene el emprendedor. Después una fase de Customer Validation en el cual también veremos una serie de problemas y miedos que tiene el emprendedor. Y nosotros como mentores tenemos que ayudarles a seguir el proceso, asesorarles y además entender las lecciones aprendidas con ellos para construir ese primero modelo de negocio para poder después crecer. ¿Vale? Bueno, voy a centrarme primero en estas fases porque todo este programa se centra básicamente en Customer Discovery y Customer Validation, es decir, descubrimiento de cliente y validación de cliente. Por eso me voy a centrar en esas partes de validación para que nosotros nos permita ayudar como mentores a las startups que estamos trabajando con ellas. ¿Cómo es el proceso que se vive dentro de cada fase, ¿no? Bueno, básicamente dentro de cada fase, vivimos diferentes estatus, ¿no? o procesos. Para mí lo importante son dos cosas. Primero, cada vez que los equipos de emprendedores o startups se vayan del proceso, es papel del mentor llevarles al proceso. Ser lo más aséptico al proceso y además ser lo más frío a la hora de analizar los datos. El corazón y la pasión ya lo ponen los emprendedores. Nosotros tenemos que ayudar a ser, poner ese punto de aséptico, de cirujano, de objetividad a todo el proceso de los emprendedores. Ayudarles a encontrar la métrica que importa. Que hay un enfoque que me gusta mucho y que un experto y especialista en temas de mentoring, Mario López de Ávila, comenta y pone en su blog y además he tenido la oportunidad de hablar con él en alguna ocasión de este tema, ¿no? Para él, y yo lo comparto con vosotros, el proceso de mentoring sigue, cuatro estados, ¿no? Y los comparto con él también de una manera bastante cercana, ¿no? El primer estado es, una serie de conversaciones que den sentido a lo que hace el emprendedor. Estas conversaciones, las escuchas que tiene que hacer el mentor son muy importantes. Tiene que contar el por qué el emprendedor hace esto. El por qué va a dar sentido al qué y el qué va a dar sentido al cómo hacemos el qué. Pero si no hay un porqué de las cosas, es muy fácil en los procesos de validación hundirnos, venirnos abajo porque no tenemos, una buena base que nos permite entender por qué hacemos esto, cuál es nuestra visión, nuestra misión de cambiar el mundo. La siguiente fase que tenemos es cuestionar todos los, supuestos que el emprendedor pone encima de la mesa. Estas segundas conversaciones lo que pretenden es sacar las hipótesis que el emprendedor da como hechos y ayudarle a identificar estos supuestas opiniones en hipótesis para después trabajar en la elaboración de experimentos. Ya estemos en la fase de Customer Discovery, ya estamos en la fase de Customer Validation. Me da igual, pero el objetivo siempre es el mismo. Conversaciones que pongan en duda estos supuestos, que ayuden al emprendedor a entender, a ver que realmente lo que tiene ahora mismo en la cabeza son una serie de supuestos o hipótesis que no tienen nada que lo validen y que básicamente está construyendo un negocio con palillos o con naipes en la arena. Es decir, al final no sabemos si va a funcionar o no porque tenemos esos supuestos, estos saltos de fe. La siguiente conversación básicamente se centra en ayudar al emprendedor a focalizarse en lo importante, a intentar que cuando vaya durante el proceso de Customer Discovery y Customer Validation, ayudarle a que ponga foco en lo importante. Por ejemplo, cuando hagamos un experimento, en lo importante del experimento, en saber si estamos aprendiendo, en no perder tiempo en desperdicios, en waste, en ser un emprendedor lean. Es decir, focalizarse en lo que realmente es importante. Así que en esas conversaciones el mentor lo que hace básicamente es ayudar a crear ese foco al emprendedor. El emprendedor tiene la habilidad de esparcirse, no focalizarse, ver otras cosas, meterse en mil fregados y de alguna manera o de otra no dedicar los pocos recursos y tiempos que tiene en lo que realmente es importante. Y la última conversación, los últimas, dentro de esta fase que además es circular, que sigue todo el rato, que tiene el mentor con los emprendedores es, la fase de empujar, ¿no? O las conversaciones de empuje, ayudar al emprendedor a no perder el hábito, a empujarle, a ayudarle, incluso utilizar su propia red de contactos como mentor para empujar y decir, bueno, pues conozco a tal persona que te va a ayudar en este punto, conozco a tal persona que puedes presentarle tu producto, conozco a un inversor que puede estar en esta fase. Por eso es muy importante que el emprendedor, como parte de sus tareas importantísimas, esté
tanto el vivir en el ecosistema emprendedor, es decir, yo siempre recomiendo no estar en menos de un evento de emprendedores al mes, ya sé que tienes que dedicarle el tiempo, pero tienes que estar al día de lo que está pasando e intentar leer un libro como poco de emprendedores, del ecosistema emprendedor o de startups al mes. ¿Por qué? Porque al final, en el fondo, nuestra expertise, más todo lo que está ocurriendo hoy en día, es el valor que le damos a los emprendedores. Así que el proceso que tiene que seguir un mentor, desde mi punto de vista, es, primero, ayudarles a seguir el proceso de Customer Development, básicamente dentro de ese ecosistema de Lean Startup o enfoque Lean Startup, hipótesis, experimentos, testamos y métricas, es decir, el ciclo este de Customer Development. Y por último, digamos, tener esas conversaciones que nos permitan dar sentido. Segundo, que nos permitan, de alguna manera o de otra, poner en cuestión estos supuestos. Segundo, que nos permitan poner foco al emprendedor en lo importante. Y por último, empujar y ayudar al emprendedor para que ponga en acción todas esas cosas y evolucione hacia adelante y camine hacia adelante en el proceso de encontrar su modelo de negocio. Nada fácil, por supuesto. Y además, el mentor es más quizá un arte que una ciencia. Requiere muchas habilidades que en ocasiones solo se adquieren con mucha experiencia, pero sin lugar a duda estos enfoques y ayudar al emprendedor a llevar, digamos, este proceso ordenado ya es un valor muy importante que podemos dar a los emprendedores como mentores.